Ahí está, ahí ¿Y está. cuáles Ya. esos? Bueno, primero que nada, buenas noches. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Yo soy Joaquín Cisneros. Actualmente soy estudiante de psicología en la UPC. Estoy cursando el quinto ciclo y este sería una grabación para el curso de intervenciones en contextos laborales. En este caso estaríamos haciendo una entrevista, una conversación, ¿no? Un conversatorio sobre la importancia de el rol del psicólogo organizacional que cumple la empresa, bueno, una organización en verdad, las funciones que éste desempeña y un poco sobre cuáles estrategias suele tener un psicólogo organizacional. Ahora que me he presentado, me gustaría también comentarte que esta conversación va a ser usada para fines completamente académicos. Si en algún momento gusta o algún tipo de información requiere que no sea visible, me lo puede comentar y en cualquier momento podríamos solucionar ese problema. Perfecto, muchas Me gracias. gustaría si pudieras introducirte y presentarte un poquito. Perfecto. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, mi nombre es Andrea Balcázar, soy psicóloga de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, yo tengo experiencia en el área organizacional desde mis inicios, desde mis prácticas, que fueron ya hace casi 5 años. Esto, pues, tanto en el tema de selección, clima y cultura, y bueno, un poco más de experiencia general en recursos humanos. Actualmente tengo el cargo de asistente de talento humano en Imperia Soluciones Tecnológicas, es una empresa de TI. Bueno, como tengo en el rol que te comenté, ¿no? Correcto. Eh, Perfecto, me parece maravilloso. Eh, de Imperia me comentaste, ¿no? De la empresa. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en Imperia? En Imperia sería al menos un poco más de 1 año y 3 meses más o menos. Correcto. Imperia, conozco un poquito de la empresa que es algo de sistemas, si mal no me acuerdo, que es para seguridad de software, pero ¿me puedes comentar un poquito sobre cuál es la función de la empresa? Sí, bueno, principalmente, o sea, la parte que más vende es la parte de ciberseguridad, también un poquito Claro. de redes y telecomunicaciones, pero principalmente, bueno, firewalls, todo relacionado a seguridad de la información. Me parece hermoso, maravilloso en estos tiempos que es completamente necesario, Totalmente, lo más demandado. te juro, sí. Y un poquito sobre cuál es el rol que cumples en esa empresa. Me imagino que será un poco lo de talentos, pero actualmente, ¿en qué roles te desempeñas ahí? Bueno, sí, tal cual en la parte, bueno, mi puesto es asistente de talento humano, entonces es ver un poquito de todo de lo que se necesita en el área. Actualmente pues somos 3 personas y una se dedica netamente a la parte administrativa y contractual, pues que es todo lo tema de planillas. Tanto yo como mi jefa nos dedicamos ya a todo el restante que es capacitación, clima y cultura, reclutamiento y selección, la parte pues onboarding, endomarketing, también parte administrativa, pues ya lo que tiene que ver con desarrollo, planes de sucesión, también el tema de los perfiles de puesto, entre algunas otras cosas pues que salgan a demanda, ¿no? Resolución de conflictos, sí, bien, bueno, todos esos temas internos, ¿no? Bastante amplio. Hay unos términos que, bueno, yo como estudiante todavía no conozco, que serían el onboarding y el endomarketing. ¿Me podrías Ujú. comentar un poquito sobre qué significan esos términos? Claro, el onboarding es una etapa del proceso del colaborador en el cual involucra desde el antes del ingreso, o sea, ya cuando una vez que se ha confirmado la selección del candidato, ya inicia pues toda la parte de aceptación e inicio tanto de documentación. Ese es como que el pre-onboarding. Y luego ya viene toda la parte de inducción al puesto, presentación de la empresa, si es que hay algún tema de capacitaciones durante ese inicio, pues también, ¿no? Entonces, todo ese proceso de inducción en varios temas, pues se llama onboarding. Y discúlpame, ¿cuál era el otro que me queda ahí? El endoboarding, Ah, endomarketing. endomarketing, Le perdón. Está bastante ligado al tema de clima, pero el endomarketing está justamente enfocado. Marketing conocemos el término, es siempre como promocionar una empresa hacia afuera los Sí, servicios. Lo mismo, pero hacia el interno. O sea, nuestro cliente interno siempre son los colaboradores, ¿no? Es como, claro. es un cambio de chip que se pueda tener con respecto a nuestra gente. No son solamente pues trabajadores, sino es nuestro cliente interno y debemos saber cómo vender un poco la empresa
cuáles son nuestros beneficios, qué es lo que les podemos ofrecer, qué eventos podemos hacer, cómo fidelizarlos también hacia adentro, ¿no? Es más por ese lado que está enfocado. Me parece maravilloso y justamente me acaba de despertar una chispita de recordar un poco de la clase que hemos tenido hace, bueno, en este caso hace unas horitas. Y me recordó un poco sobre lo que me contaba mi profesor y me gustaría comentártelo también, que es Claro, que justamente ahorita estamos viendo lo que es la importancia no solamente de el personal como, bueno, colaborador y principalmente el bien humano de la empresa, sino que el personal como persona en la empresa, como satisfacción en la empresa. Y bueno, hay una frase que nos contó nuestro profesor que me marcó bastante en este caso, que sería que un personal que no está feliz, cómodo, motivado en la empresa, no va a poder generar como se tiene que generar. ¿Te tal parece cual. correcta esta afirmación? ¿Te gustaría explicar un poquito más de por qué es esto? Claro, lo que pasa es que el enfoque, y me encanta el enfoque que está tomando los últimos años talento Sí, humano, que ya no es recursos humanos tal cual hace casi frío de pago y punto, sino que está tomando este contexto ya de, oye, el personal vale y te sirve y te apoya. Obviamente siempre a un nivel de empresario se va a ver claro, como que, oye, ¿cómo me sirve esto para ganar dinero? Y por ese lado, pues, ok, ¿cómo puedo hacer mejor mi rendimiento? Y desde esa raíz es que sale, ok, un factor es tener a la gente motivada, a la gente fidelizada. Y a partir de eso se ha sacado mucha información, muchos estudios, nuevos enfoques que me parecen geniales, que ya no es solamente tienes que darle lo mínimo y necesario, sino que ahora ya sea incluso solamente por competitividad con justamente, bueno, valga la redundancia, competencia directa, pues tienes que ser mejor y tienes que saber atraer a los mejores talentos. Entonces, esto definitivamente va a impactar en el desempeño de cada uno. Yo como una persona motivada, que me gusta la empresa donde estoy, voy a trabajar mejor, voy a dar más de mí, voy a tener más motivación, voy a tener más iniciativa, que es lo que se busca un montón últimamente. Entonces hay muchos factores ahí que, bueno, ahora también se busca medir el retorno de inversión, porque se hace una inversión sobre el colaborador, es lo que se llama ROI. Entonces, ya. tienes ese retorno, ok, ya lo puedes Ah, medir de entiendo. manera cuantificable. Me parece muy interesante esa palabra, sí me la sé, el return of investment. Primero Ajá, me acuerdo un poquito. está muy Entrando popular un estos poquito, días también. está bastante popular. Me parece también bastante bueno el término de el reclutamiento de talentos, que antes me acuerdo que era personal a secas o era empleados, que ahora se le dice talentos, me parece también maravilloso ese cambio. Tal Entrando un cual. poquito más a la empresa, a la actualidad, en Imperia, ¿conoces un poquito sobre cómo es que está estructurada el área de recursos de esa empresa? Bueno, sí, tal cual como te comentaba, somos tres personas. En la parte, bueno, en este caso, nuestra área de talento está dentro de la parte administrativa. Es algo común, pero de repente ya incluso en otras empresas se está desligando mucho más de lo que era anteriormente. Antes era como que parte de administración, la parte pues porque era planillas y así. Cada vez se está desligando más de eso. Actualmente en la empresa donde estoy todavía se mantiene de esa manera. Pero bueno, eso y como te decía, pues hay una persona que tiene el rol netamente técnico, la parte hard, ¿no? Y ya pues por otro lado vemos la parte soft entre dos personas más, ¿no? Y bueno, entrando a las personas, que es lo Ujú. principal de una empresa, ¿conoce un poco el rol que cumplen sus compañeros en esta empresa? Bueno, la verdad es que definitivamente tengo que, es parte de, bueno, yo veo netamente selección, Claro. entonces tengo que conocerme todos los perfiles y bueno, también hemos hecho el manual de organización de funciones, entonces ahí está todo lo que tiene que hacer cada uno, todo lo que tiene que saber, entonces esa parte sí la tengo así, Estudiada. de todas Qué bueno. maneras. ¿Podrías comentar un poco brevemente, para no tomar mucho tiempo, los roles que cumplen sus compañeros en esta empresa? ¿Te refieres el área, verdad? Claro, sí, el área. Ok, bueno, entonces una persona, ya te comenté, la parte hard, que es todo Claro. planillas, contratos, SUNAT, SUNAFIL, etcétera. Bueno, seguros, tanto de vía ley como EPS, que también cubrimos. Bien, la parte contractual.
Por mi parte, por ejemplo, en la parte de selección y el apoyo a todos estos procesos que te comenté, capacitaciones, clima y cultura, un poco ya la parte de analítica de recursos humanos también, todo lo que son indicadores, KPIs, esa parte también. Y bueno, definitivamente la parte de organización de eventos, que es mucho el apoyo, gestión de proveedores, entre otras cosas. Y por otro Claro, lado, pues mi jefa ya se encarga más de la visión estratégica de la empresa, ya a un nivel de gestión de presupuestos, la parte pues de gestión del talento, que es la parte más macro ya que hay que ver cómo este talento va a crecer, si este tiene el potencial para hacerlo, ya conversaciones directamente con líderes, pues que impliquen decisiones importantes, ya sea cambios internos, cambios en la estructura organizacional, y por supuesto ya nuevamente la parte de la planificación de todo el plan de clima y cultura y de capacitaciones también, ¿no? claro. Resolución de conflictos, entre otros. Bastante denso, pero bastante interesante, la verdad. Saber toda cómo funciona como una organización puede dar tantos brotes como da Imperia. Sí, sí, o Y, sea, tal cual. sí. Y me gustaría, sobre todo, saber lo que tú sientes que consideras que es no solamente tu rol como psicóloga del trabajo, psicóloga organizacional en la empresa, sino tu rol como persona en esta empresa. ¿Qué consideras qué aportes le das, qué vida le das a la empresa? Mira, la verdad es que a mí siempre, yo me he enamorado del área porque es un área en la cual, si bien se le dice de apoyo, es que justamente, pues, ok, no genera así dinero como los vendedores quizás, pero tienes la oportunidad de conectar con muchas personas y tienes esa posa de estar en un punto medio entre los colaboradores y la empresa, ¿no? De repente, pues, en algunas cosas se ha por decirlo, la palabra de pronto un poco fuerte, pero satanizado el área de recursos humanos, como que son los Sí, malos, son los que le votan gente, y eso es lo que no me gusta que representa el área. Entonces, por mi parte, siempre me van a ver con una sonrisa, siempre van a ser como que "Ok, quiero que sepan que recursos humanos es una mano que les puede ayudar, es una mano que les puede también escuchar cuando se necesita, ver que puedan interceder en muchas cosas. Bueno, por la parte de selección, que sepan pues que es un lugar al que yo los recluto para que estén, que se desarrollen bien. correcto. Y bueno, si bien a veces toca ser un poco duros, porque pues hay medidas que se tienen que tomar, pues finalmente que esas cosas duras no lo sean tanto, porque también es ponerse en el rol de uno mismo, cómo me sentiría si me pasa a mí. Entonces, Claro, es un rol estratégico, es duro por las muchas situaciones que puedan ocurrir, pero también es muy gratificante. Es muy gratificante tanto desde que ingresa un colaborador de, oye, estás con nosotros, tienes un trabajo que justamente nosotros claro, buscábamos y tú lo querías, y aparte pues todo el proceso que pueda tener en el ciclo de vida del colaborador, ¿no? Esa parte es claro, muy gratificante. claro, me imagino la felicidad de ser infinita. Parece importantísimo lo que comentas ahí, sobre todo porque vivo en una zona un poquito más empresarial de acá de San Borja, que hay bastantes empresas, y a veces, bueno, caminando yendo a la universidad, veo bastantes personas con su currículum en mano, y la típica cara que tienen todos yendo de miedo a la entrevistadora, como se le dice, o miedo a la que te va a elegir o te va a votar, pero realmente me parece importantísimo lo que dices que no es que los votes, sino es que ayudas a que desarrollen su talento donde tienen que desarrollarlo. Eso me parece importantísimo y muy clave, Donde lo sobre todo, puedan claro, donde entienden, donde pueden hacerlo y donde pueden crecer como trabajadores. hacer. Y bueno, ya me comentaste bastante de las funciones. No me gustaría decir la más importante, pero ¿cuál consideras que es una de las funciones que más no disfrutas, pero sientes que tienen impacto en las personas de tu empresa, que tú haces en la empresa? Mira, yo de repente un poco parcializada porque siempre he visto el tema de selección desde que, como te digo, desde que inicié, así que me encanta el inicio, o sea, cuando ya hemos dado la noticia de, oye, has quedado seleccionado y toda la primera etapa del onboarding, que es hacerlos sentirlos bienvenidos. Me gusta mucho y sí o sí tiene que ir acompañada con un recorrido, o sea, no solamente al inicio, sino durante todo el tiempo que el colaborador esté. Entonces se enlaza mucho con el tema de clima y cultura, ¿no? Entonces esos dos lados, es que todo, la verdad es que todo está interconectado.
Bien, Mm. porque, ok, clima y cultura también está en parte qué capacitaciones les das, porque también es parte de la satisfacción que ellos puedan tener. Entonces, como que es un poquito todo, pero si tengo que resaltar alguna, probablemente sea esa, que, bueno, siempre también están saliendo nuevas metodologías, nuevas formas, incluso hacer solo el onboarding puede tomar fácil 1 mes a 3 meses, que es lo que se estima que un colaborador se adapta a la empresa de manera pues ya estable o de manera correcta, ¿no? Entonces, toda esa parte hay que cuidarla mucho, aparte que es la etapa que más fideliza al colaborador. Entonces, eso complementado con clima y cultura sí o sí tiene que ir de la mano. Claro, de todas maneras, justamente viéndolo desde un punto de vista, Dios quiera, de un futuro empleador, bueno, futuro empleado, en verdad, al Ujú. inicio. Eh, Me parece también, a mí me parecería mi punto de vista, que sería el de los días más felices de mi vida, si me aceptan el trabajo que he deseado, que me he postulado y he ingresado, me parece tanto el punto de vista de recursos humanos y de psicólogo, como el del empleado que ha conseguido el trabajo que ha estado deseando. Me parece importantísimo remarcarlo. Y justamente la relación que tiene con el clima me parece bastante cierta. Porque, bueno, si una persona no es adecuada para el trabajo, no va a poder desarrollarse correctamente, no va a tener un clima laboral deseado, por así decirlo. Y entrando un poquito más, como psicólogo, conocemos la palabra competencia, la tenemos metida en la cabeza como si fuera a saludarlos todos los días. Y me podrías comentar un poco sobre cuáles son estas competencias que un psicólogo del trabajo tiene que desarrollar. Ok, pequeño paréntesis ahí, pues me Sí. sorprendí mucho, o sea, después de haberlo escuchado tanto en la carrera, el tema de competencias, cuando llegué y empecé a ver el tema de evaluación de desempeño, la gente no conocía el término. Está, ¿qué es competencias? ¿Qué es y yo como que, competencias. Bueno, habilidades blandas, o sea, no sé cómo más ponerlo, o sea, más sencillo, pero Competencias. bueno, pequeño paréntesis ahí. No, claro, Justamente, pues para el área y para el rol, sí considero que es súper importante la capacidad analítica. Esto te ayuda en mucha parte de los roles que uno toma. Esto, por decirte, bueno, y se podría ligar un poco con el pensamiento estratégico, porque hay mucha toma de decisiones importantes, obviamente, bueno, en todos los procesos tienes que tener en cuenta muchos factores, cómo van a afectar a la empresa, cómo van a afectar al empleador, cómo van a afectar los procesos. Entonces, todo este análisis que se tiene que realizar para, como te comento, para todo, estamos hablando de clima, ¿por qué? Porque tienes que analizar todos los factores que van a influir en el evento que vas a hacer y cómo van a impactar a los demás. Reclutamiento para analizar los perfiles, cómo va a impactar en el área, en la empresa. En capacitación, nuevamente, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Todo eso tienes que ser muy crítico, muy definitivamente sí, la capacidad de análisis es una de las que sí o sí es destacable acá. Y bueno, de repente también, ahorita no se me viene a la mente la competencia, pero sí el saber cuándo ser duro y cuándo ser, pues, más allegado. Podría decirlo empatía, pero con un equilibrio ahí que sea adecuado, porque pues no siempre vamos a poder ser empáticos y actuar en base a nuestra empatía. Porque por decir, ok, me da mucha pena o siento pues la energía o bueno, ahorita se me van los términos, pero lo que siente el colaborador cuando se le es despedido. Pero pues no puedo hacer mucho al respecto, solamente puedo claro, darle herramientas, un feedback, le puedo dar yo creo que más bien sería como temple, tener esa fortaleza, pues porque no son situaciones fáciles en claro, las cuales pues tú tienes que ver cómo acompañar al colaborador sin ujú, tampoco decirle como persona, lo siento, porque no lo puede hacer, porque es una decisión de claro, la empresa. Entonces, por ese lado, pues ser más imparcial, tener esa claro. habilidad para tener ese equilibrio emocional también. Claro, esa comunicación afectiva, sobre todo, y efectiva, que tienes que hacerle al empleado para, bueno, en casos que sean un poquito más complicados o para el día a día también poder comunicarse y que sepan Te diría, entender todos el ambiente laboral. sí, más asertiva, más que Asertiva, claro, pero la verdad, sí, saber cómo decir las cosas y cuándo es muy importante. Es me el cómo, imagino. cuándo y a quién. Siempre, siempre tenerlo en cuenta.
las tres leyes ahí de comunicación, sí. Y bueno, entrando a un poquito lo que es el clima laboral, ya nos has comentado bastante sobre esa palabra clima, 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 así que me gustaría que me comentes qué es el clima laboral, qué entiendes como clima laboral y qué, cuál es la importancia, nos has contado, pero ¿qué es el Claro. clima laboral? Bueno, a mí hay una definición que me gusta bastante, que siempre pues hablan de la diferencia de clima y cultura. En cultura se habla de que es la de la personalidad de la empresa, la personalidad general de los colaboradores, mientras que el clima es el estado de ánimo. O sea, si piensas en la organización como una persona, tienes la personalidad que usualmente tiene y el clima es cómo está esa persona en ese punto, ese día. ¿No? Si se siente bien, se siente mal, se siente escuchado, se siente solo, se siente pues de X manera que pueda sentirse. Eso es el clima laboral, ¿no? Que puede estar compuesto por muchos factores, así como cualquiera de nosotros se puede sentir de determinada manera, pero muchos factores influyen que se sienta de esa manera. Entonces, esa es como que la definición que más me gusta de clima. Parece maravilloso. Nunca había escuchado esa distinción entre clima y cultura laboral. Se lo comentaré ahí un profe para que nos explique también un poquito más a fondo. ¿Qué te Y dice? hablando de... Sí. Ah, ya. Y hablando de cultura, bueno, de lo que me contaste de personalidad, ¿me podrías comentar un poco qué personalidad sientes que tiene Imperia como empresa? Mira, Imperia está pasando por una transición de personalidad, por decirlo así. Eh, Siempre se ha tenido un enfoque bastante tradicionalista, pero pues siendo una empresa de TI, tiene que pues estar a la par, tiene que pues renovarse bastante, tiene que estar pues en constante cambio. Entonces, estos enfoques que se están manteniendo ahora para hacer este cambio ya está más centrado en el tema de innovación, de mejoras, muy centrado en la parte de desarrollo personal y técnico también. Entonces ya nos estamos yendo a una parte no tan tradicional, sino hay unos términos que ahorita no los tengo en la cabeza porque hay como jerárquico, autoritario, tradicional, flexible, entre otros, pero flexible, flexible tampoco, pero sí estamos viendo ya un enfoque un poco más moderno, pero muy centrado en el tema de mejora continua. Esa parte sí, Claro. se siente bastante. Es bastante dinámico el entorno. Nuevamente, rápida adaptación. Eso es algo que sí se caracteriza mucho. Me parece importante lo de una constante evolución como una empresa. Se me viene a la mente unos términos que creo que van relacionados, que son modelos, puede ser mecanicistas, antropológicos, etcétera. Y bueno, acá en este caso estaría un poquito entrando al modelo antropológico, que está evolucionando para darse la importancia de los vínculos que tiene el clima y lo que me estás comentando, que es importantísimo. Sí, lo Bueno, bueno es que está tomando más importancia la parte humana, que antes de repente claro, no se tenía en cuenta y que nuevamente, como te digo, se tiene que ir a la par como la competencia en general, entonces fuerza mucho a todas las empresas, no solo Imperia, claro, ¿no? A mantenerse también competitivos en ese ámbito, ¿no? La parte de talento. claro. Sí, justamente con el desarrollo de todos esas empresas nuevas que están surgiendo, estos emprendimientos, se está dando una Ujú, importancia bastante grande al personal como persona, como le estaba comentando también al inicio. Eso me ujú. parece maravilloso. Y entrando justamente hablando de la evolución y del clima, ¿cómo consideras que es el clima laboral de Imperio? Bueno, la verdad es que siempre hemos recibido comentarios muy positivos. En la encuesta que tuvimos el año pasado salió bastante bien. No te puedo decir números por temas de confidencialidad, pero pues en líneas generales salió bastante bien. Por supuesto, como cualquier empresa, siempre hay pues algunos temas puntuales que hay que ir solucionando. En base a eso tenemos que tomar acciones, que eso creo que es lo importante, porque si bien una encuesta de clima te dice cómo está el ánimo de la empresa, también es importante la acción que tomas después de ello, ¿no? Para que uno, porque por supuesto surge un problema pues que ya sabes que tienes y tienes que hacer algo al respecto. Y dos, porque de esa manera también puedes motivar un poco al personal a ser sincero en esta encuesta, porque si la haces, nunca se dijo nada más, nunca se hizo nada al respecto, como que no genera muchas ganas de el siguiente año que se haga, ya para qué voy a responder, ya qué voy a hacer, o sea, si igual no van a hacer nada,
o de repente igual, no sé. Entonces, por ese lado, hay que tener mucho tacto y mucha estrategia de cómo vender una encuesta de clima, porque siempre va a haber el miedo de que si digo algo malo van a saber quién soy, por más que sea anónima, siempre pues hay alguna manera porque, por decir, nos ha pasado, soy la única mujer en el área, no quiero decir porque van a saber quién soy. Pasa mucho y es mucho darle la confianza para que puedan hablar. Creo que lo hemos logrado, no al 100% probablemente pues porque siempre va a haber ese temor, pero han salido varias cositas que nos han ayudado a darnos cuenta de cómo nos ven, o sea, cómo ven a la empresa y qué es lo que sienten que pueda mejorar. No siempre se les puede escuchar al 100%, por decirte, ya imagina que nos ponen, quiero helados todos los días, no va a pasar, pero ok, ya sé que les gustan los helados, por decirlo, entonces Claro. ya sé que puedo hacer algo en específico relacionado a eso. Entonces, los datos son súper importantes. Yo me he enfocado un poquito a la parte de analítica de recursos humanos, entonces yo amo los datos, todo lo que se pueda, genial. Entonces, el dato de clima es súper importante, aparte, como te comentaba, vienen muchos factores y te ayudan a tomar decisiones. Entonces, en Imperia hemos podido hacer eso, como te comento, no al 100% de todo lo que nos han comentado, todas las problemáticas, pero sí creo que es importante darle la importancia que corresponde a lo que más sale para que sobre eso lo podamos trabajar. Correcto. Y justamente esta pregunta, la siguiente, van completamente interconectadas, hablando un poquito sobre estos conflictos que se tienen como empresa y se tiene como psicólogo profesional que son completamente naturales. ¿Mm? Y me gustaría, primero que nada, saber cómo lidian con estos conflictos en la empresa, qué estrategias usan y que, bueno, los datos es una estrategia bastante buena para saber cómo va, pero ¿qué estrategias también utilizas aparte de los datos? Claro, bueno, lo que pasa es que depende mucho la problemática que vaya surgiendo, porque puede haber, a ver, tipos de problemáticas con respecto a salarios, negociación de salarios, no están contentos, ok, se tiene que acercar, en este caso, por ejemplo, con mi jefa, ¿no? Para poder conversar y con su jefe directo también, ver qué es lo que se ha mejorado con respecto a cómo estaba anteriormente para ver si se puede reevaluar temas de presupuesto. Es como que un tema que pueda surgir. ¿Qué más? Algún conflicto de repente en el equipo entre dos personas, no sé, no se han llevado bien, se tiene que hacer una intermediación, se tiene que hablar con ambas partes, luego de repente también juntarlas si es necesario para solucionar todo lo que ha sucedido. Siempre requiere mucha imparcialidad todo ello, pues para ver qué es lo que ha sucedido, no buscar culpables tal cual, sino solucionar la situación, que es lo que importa, ¿no? Mm. Luego, ¿qué puede pasar? Menos mal hasta ahora no nos ha pasado, pero el tema de denuncias también puede haber, ¿no? Con respecto, no sé, a acoso. Tenemos canales de Correcto. denuncia también para poder manejarlo, ¿no? Entonces, esos canales de denuncia son anónimos. Si bien hay la opción de que puedan poner el nombre, es la protección al denunciante, que también está para que, pues, no tengan que decir quién es. Como te digo, eso está, pues, menos mal hasta ahora no nos ha sucedido, pero si fuera el caso, hay un protocolo también designado. En general, pues, para algún conflicto que pueda estar referido a sanciones, también hay unas políticas que siempre se tienen que establecer desde el reglamento interno de trabajo. Entonces, eso siempre tiene que estar muy estipulado porque cualquier tipo de conflicto que surja tiene que tener un procedimiento, tiene que tener un método de respuesta. Si bien nunca vas a poder estar preparado al 100 de todos los Ah, es procesos, los posible. casos que puedan salir, sí al menos de líneas generales, ¿no? Nos ha pasado en algún momento que había una falta de respeto de parte de un colaborador de su jefe. Mm. Entonces, por ese lado, pues ya corresponde el conocido memorándum, ya alguna llamada de atención. Hay un proceso como que primero es un llamado de atención, luego es un correo, luego es un memorándum. Eso pues varía en cada empresa también, según la gravedad, según la frecuencia que esto pueda suceder. Claro. Pero nuevamente, siempre tratar de conocer lo más posible de la historia o de lo que ha sucedido para poder tomar cualquier tipo de decisión o llamado de atención que pueda surgir. No simplemente es, fulanito me dijo esto y ya sancionado, ¿no? Siempre Claro. tiene que haber una conversación de por medio, en algunos casos registros si es que es necesario, ¿no? Entonces va a variar mucho del tipo de conflicto o suceso que sea, pero pues siempre se tiene
que manejar de manera formal, ¿no? Correcto. Me parece una bandera bastante, no solamente humana, sino profesional de poder tratar con estos conflictos que surgen en en una empresa. Y Sí. bueno, entrando, si no rompe ningún acuerdo de confidencialidad y si es completamente correcto, ¿me podría comentar un poco sobre cuáles son los conflictos o problemas más frecuentes en su empresa? No lo hago por un tema de chismoseo o nada de eso, sino es que estamos haciendo un consenso para poder saber más o menos cuáles son los conflictos principales en una empresa y cómo poder solucionarlos justamente. Claro, bueno, obviamente no puedo ir a mucho específico, pero sí, como te comentaba, algo que es, al menos en Imperia, es súper común, el tema de los salarios. Si bien por temas de SUNAFIL es importante y es obligatorio tener los rangos salariales publicados, no siempre es lo mismo decir que puedes ganar de 1.000 a 2.000 soles que saber exactamente pues cuánto gana cada uno. Y muchas veces los chicos conversan de eso. Entonces, hay mucha comparativa de sueldos en los cuales pues empiezas a decir, oye, ¿por qué yo no gano así? Yo también quiero negociar mi salario. Entonces, pues por ese lado es como de mucho cuidado y mucho tino tratar esto. Primero lo suelen hacer con los jefes directos, porque pues son quienes tienen como más confianza. Y luego, si es que es necesario, se escala recursos humanos. Em, pero es como lo de lo más común, ¿no? El tema de, o ya pasó cierto tiempo y necesito esto. Nos pasa también, pues, en el rubro de TI, la verdad es que es muy competitivo el tema de los colaboradores, o sea, me refiero el talento es muy demandado, entonces pasa mucho el tema de hunting por parte de otras empresas. Entonces también es, ya me están jalando esta otra empresa, me voy, no sé, en 15 días o la siguiente semana, y va mucho el tema de retención. El tema de si es, bueno, obviamente pues se evalúa si es que es como que un personal clave o una persona que sí amerite, pues que le ofrezcamos un aumento o les ofrezcamos algún otro tipo de incentivo para que se queden. Eso sí, sí pasa bastante, como te digo, sobre todo esto del robo, bueno, por decir de mala manera, no robo de talento, pero siempre hay mucho esa Handling. competitividad, Sí. tal cual, en hunting. Entonces, bueno, por ese lado, temas de conflictos internos, así como llamarlo peleas, no hay tantos, sí hemos tenido casos, pero son bastante puntuales y ahí es donde, como te comento, se emiten medidas correctivas como llamados de atención, correos o memos de ser el caso, que también se ha tenido que manejar en algún momento y nuevamente es hablar con ambas partes, tanto por parte de talento como para que sus jefes directos puedan hablar también con la persona y encontrar pues el motivo que ha ocasionado todo esto y aplicar medidas correctivas. Eso creo Muchísimas que es algo. gracias muchísimas gracias por la información comentada, por esta charla realmente tan agradable. Estamos un poquito con la hora porque nos queda 1 minuto 17 de llamada. Ok, No esperé que sea tan, no solamente extensa, sino enriquecedora, en este a caso mí para no disculpe, soy un solamente el poco puesto. habladora. Disculpe. Ah, A sí, veces un mucho. poco habladora, disculpe eso. No se preocupe, yo soy igualito. Me siento que hace bastantes conocimientos que me gustaría también indagar, en este caso conversar con mis padres para poder estar un poquito más al tanto de todo este ámbito laboral. Muchísimas gracias, Andrea, por tu disponibilidad y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Espero haya sido un espacio agradable y un espacio cómodo para poder comentar un poco sobre todo este importancia del rol de psicólogo, que es bastante importante resaltar. Muchísimas gracias. Listo, Joaquín, ha sido un gustazo, de verdad que muy ameno hablar contigo. Nada, te agradezco y si es que en algún momento surge alguna otra duda, con gusto estoy aquí para ayudarte. Ven ahí, ten en cuenta que te voy a llamar si más a eso. Muchísimas gracias. No te preocupes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.